Dios los bendiga. Vamos a estar estudiando un poco de la vida de Jesús. Amén. Creo que Él es el maestro. Por eso necesitamos seguir aprendiendo. Dice aquí, capítulo 6. Vamos a estar aquí leyendo. Cuando usted estudia a Jesús, usted estudia la forma en que Él se movía, que es la forma en que nosotros aprendemos que tenemos que también movernos. Dice aquí en el capítulo 6, en verso, vamos a ver, 35, verso San Marcos, creo que es Marcos, ¿verdad? Sí, estamos bien, ¿cierto? Marcos 6, verso 35. Dice aquí el 34 para tener, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No sabemos esas muchas cosas, pero las que quedaron aquí nos enseñan la forma en cómo podemos desarrollar la vida cristiana en plenitud. Sigue diciendo, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron, dice a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, posiblemente eran 5:30 de la tarde, acuérdense, no era como hoy que había alumbrado público, de luz eléctrica. Entonces ya le estaban diciendo a los discípulos, es mejor que los despidas para que tengan tiempo de llegar a sus casas, porque era difícil sin alumbrado público movilizarse con esas oscuridades. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, ahí Jesús creo que se retrasó, sabía lo que iba a hacer, se retrasó lo suficiente, porque Él quería enseñarles la mayor cantidad de conocimiento posible. Y ahora iba a enseñarles de la otra forma, que era la forma que práctica. Porque a veces uno enseña con estudios bíblicos, teóricos, pero también hay momentos en que uno enseña con la práctica. Cómo sanar a un enfermo, cómo echar fuera un demonio, cómo tener compasión, cómo orar por una persona, la parte práctica del cristianismo. Entonces dice que los discípulos le dijeron eso. Entonces en el verso 36, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Dadles vosotros de qué? De comer. Ellos sabían que había una gran imposibilidad, porque desde el punto de vista humano siempre vamos a ver lo que es imposible. Sí, y esto que le dieron de comer a una gran cantidad de personas. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan, dice, por 200 denarios y les demos de comer. O sea, si entendemos hoy, digamos en nuestro tiempo, que una persona puede ganar entre 15 y 20 mil colones diarios, multipliquemos eso por 200. Así, el sueldo más sencillo. O sea, era una cantidad de pan, tenían que ir a buscar carretas, panaderías, o sea, era una gran cantidad de dinero y pan. Dice, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y tenéis, id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandaron que quisiesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, era un grupo bastante grande. Por eso ellos sabían que era una gran cantidad de dinero. Pero es cuando Dios creo que lo confronta a uno que dice como vaya y pague eso. O haga ese milagro, o sane a esos enfermos. Pero ¿cómo? Es las cosas que Jesús, los desafíos que Jesús pone delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe se desarrolle en cosas grandes. O sea, aquí entonces entendemos que una dificultad siempre está puesta con un propósito. ¿Cuál es? Que nos desarrollemos, creamos para que cada día cosas más grandes sucedan en nuestras vidas. Habían dos opciones.
o que aquel incidente se volviera una imposibilidad, o que aquel incidente les enseñara a ellos que en Cristo todas las cosas les son posibles. Así que vayamos aquí más adelante. Dice que lo único que había que lograron recoger eran 5 panes y 2 peces. O sea, de alguna manera alguien o llevaba mucho que comer o escuchando las enseñanzas de Jesús se le pasó el día y no se comió aquello, porque toda la multitud aparentemente no llevaron o pasaron todo el día escuchando al Señor o no comieron, algunas de las cosas. Pero creo que todas esas personas se quedaron allí atónitos, no les importaba comer, no les importaba beber. A ellos lo único que les importaba era escuchar la palabra del Señor. Creo que esa hambre y sed del reino de los cielos es lo que estamos necesitando en este momento. Por eso hoy las personas, aún si los cultos son virtuales, ni siquiera así. ¿Por qué? Porque no hay hambre y sed de justicia en estos tiempos. ¿Por qué andamos detrás de que el único tema que se mueve por todas partes es qué vamos a hacer con la comida, que de dónde vamos a coger dinero para pagar los recibos, para comer, para pagar deudas? Creo que aquí hay una respuesta. Jesús tiene la solución para todas esas problemáticas que se enfrenta uno a la vida. Ellos sacaron el tiempo para escuchar la palabra. Ahora Jesús sacaba el tiempo para hacer milagros a favor de ellos. Creo que son cosas que podemos aprender muy claramente. Preocúpese de las cosas del Señor y el Señor se va a preocupar de las cosas suyas. Y sigue diciendo aquí, y les mandó que se recostasen, y dice que se recostaron de entre 100 y grupos de 50. En el verso 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Dice aquí los 2 peces entre todos, y comieron todos, ¿y qué? Se saciaron. O sea, era algo muy poco, eran 5 panes y 2 peces. Pero es que exactamente Dios sabía lo que iba a hacer. Dejarlos hasta tarde, predicándole la palabra, no es para que ellos tuvieran luego problemas, que se desmayaran por hambre, no habían comido en todo el día. No, Él dice, ahora les voy a dar de comer. Ya comieron lo espiritual, sacaron tiempo para conmigo. Ahora yo voy a sacar el tiempo para ellos. ¿Por qué usted cree que se va a quedar, si le saca tiempo al Señor, se va a quedar sin su dinero, se va a quedar sin su comida? No, hay que aprender a entender la mente del Señor. Cuando usted saca tiempo para Él, Dios se lo recompensa. Y eso es lo importante. Entonces dice aquí el verso 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que dice sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. O sea, 5,000 hombres, sin contar en este caso niños y mujeres, era específico. Y creo que había una claridad por cuanto se sentaron ahí a reposar y para la comida en grupos de 50 y de 100. Así que había con claridad cuántas personas. Y era normal que los hombres y las mujeres se sentaran por separado en esta cultura judía. O sea que ellos tenían con claridad cuántas personas, y había claridad también de cuántas cestas de pan y de peces sobraron. O sea, había una claridad que Dios dio mucho más abundante de lo que ellos estaban pensando. No dio lo necesario, como dice, que hay con hambre. No, comieron hasta saciarse, hasta reventar, decimos nosotros, y todavía sobró una gran cantidad, una cesta para cada discípulo. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Dice, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Creo que no tenía Jesús mucho tiempo para estar con el Padre, porque era mucha la multitud. Dice aquí que estuvo predicando todo el día, enseñándoles. Luego hizo un milagro para alimentarlos. Ahora seguía el tiempo de estar con el Padre. Esa diferencia, esos tiempos de estar con el Padre, era lo que definía el ministerio de Jesús.
Por eso les digo, no seamos tan sencillos. ¿Qué queremos lograr grandes cosas como Jesús? Aprendamos de Él. Después de trabajar todo el día, ¿qué hizo? Dice que después de despedir a la gente, después que hubo despedido, se fue al monte, ¿qué? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba, dice, en medio del mar y él solo en tierra. O sea, ¿qué estaba haciendo? Orando. Estaba buscando la dirección del Padre. Creo que es la forma correcta, buscar la dirección, Señor, hacia dónde vamos. Pero cuando hemos sacado todo solo tiempo para las cosas materiales, se nos olvida que las cosas materiales son pasajeras, pero que Dios nos puede dar la sabiduría para entender cómo hacer grandes cosas, grandes proyectos, grandes negocios. Pero entramos en la necedad pensando que nuestro esfuerzo es más importante que el tiempo que Dios puede desarrollar en nosotros, esas grandes cosas que Dios puede hacer. Y el tiempo que usted saca para el Señor, Dios se lo va a multiplicar y se lo va a devolver en cosas mayores. Y dice, porque el viento, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contraria, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería, dice, adelantárseles. Noten que salieron temprano después de que Jesús se fue a orar, o sea que entendemos que Jesús se quedó orando desde las tal vez 6 de la tarde hasta que casi las 3, 4 de la mañana. En esa oración él estaba con el Padre, y mientras los discípulos trataron de llegar al otro lado, a Bethsaida, el tiempo no se los permitió. Ahora venía Jesús y en medio de esos vientos dice que venía caminando, y en unos momentos Jesús los alcanzó y quería pasarlos. Viendo ellos andar sobre el mar, dice, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús superando ¿qué? Todas las circunstancias. No había trabajado todo el día, se fue a orar desde muy temprano y a esa hora salió a buscarlos. Sabía que estaban en problemas. No había dormido, no había descansado. ¿Qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, un término para que se definía en el Antiguo Testamento, el único yo soy, porque es de ese tipo, decir yo soy es porque no hay dos, solo hay uno, por lo cual inmediatamente se sabe cuál es la respuesta. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Noten que después de estar tantas horas con el Padre, unas que de 6 a 12, unas 6 horas con el Padre, en esas 6 horas salió lleno de poder, salió lleno de victoria y salió lleno de gloria. Caminó en medio de un mar embravecido como si nada, entró a la barca como si nada, e inmediatamente dice que el mar se detuvo, se entró en calma. Es la victoria de aquel que siempre anda delante de nosotros, que nos guarda en todas las cosas, que siempre va a entrar y estar cerca de nosotros en medio de nuestros problemas. Por eso creo que hay que mejor ser sabio cuál es nuestra forma de actuar, cuál es nuestra forma de enfrentar realmente la vida. La única forma correcta de enfrentar la vida es estar cerca del Señor, es estar escuchándole y sacándole tiempo a Él, porque Él entonces va a sacar el tiempo para nosotros. Porque aquellos discípulos habían estado todo el día con el Señor y el Señor sabía que estaban en problemas. Por eso cuando ellos vieron que el mar se aquietó, dice que se maravillaban. Porque dice verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. Esto es lo que sucede. Todavía no comprendemos la forma de actuar el Señor en nuestras vidas. Todavía no comprendemos que Dios está cerca de nosotros, que Jesús está ahí siempre entendiendo cuál es nuestra problemática. Entonces nos turbamos, nos cargamos y pensamos que estamos solos y tratamos de hacer las cosas. Dice que ellos estaban tratando de remar durante todas esas 6 horas, tratando de llegar a Bethsaida, y mientras ellos estaban ahí tratando de llegar al otro lado, Jesús estaba con el Padre.
Por eso es la gran diferencia. Por eso dice aquí que lo que hacía, lo que impedía, lo que no entendían de esa multiplicación de los panes y de los peces, es que estaban endurecidos sus corazones. Todavía no comprendían la forma de actuar del Maestro, la forma en que Él desarrolla los planes con el Padre y la forma en que Él actúa a favor de nosotros. Dice aquí en el verso 53, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Dice, y saliendo ellos de la barca enseguida, la gente le conoció. Y reconociendo toda la multitud de alrededor, comenzaron a traer de todas partes a los enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían, dice, en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí es algo que tenemos que comprender. Creo que con los años el endurecimiento de las personas. Hoy no pueden ver a Jesús, aquel maestro que todo el mundo quería agolparse alrededor de él, sabiendo que él tenía el poder para hacer las cosas. Dice que tenían tanta fe, tenían tanta seguridad en el maestro, que dice que ponían a los enfermos a las orillas de la calle, para que por lo menos los enfermos tocaran el borde del vestido de Jesús. Y cada persona que tocaba el borde del vestido de Jesús, dice que todos eran sanados. Claro, 6 horas ahí en la presencia del Padre. Que una vida de santidad y de consagración. Pero también estas personas creían que Jesús tenía el poder. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí leyendo y oyendo tenemos la seguridad que todavía Jesús tiene ese poder para que al tocarlo a Él seamos sanados, seamos libertados, seamos prosperados, seamos llenos de bendiciones? Por eso creo que cuando no entendemos estas cosas, porque se ha endurecido el corazón de los seres humanos, queremos entonces hacer las cosas a nuestra forma, como los discípulos. Dice que estaban ahí tratando de salir, dice que tratando de llegar al otro lado con sus remos. Dice, y viéndolos remar con gran fatiga, en el verso 48, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, estaban haciendo sus esfuerzos humanos, pero no lograron el propósito. La única manera a veces de lograr el propósito es colocando la fe y dejando que el Señor venga a nosotros. Y cuando Él viene a nosotros, las cosas cambian inmediatamente. Por eso vemos entonces la forma en que Jesús era victorioso, vemos la forma en que Jesús era poderoso, pero también vemos que mientras Jesús estaba cerca de los discípulos, los milagros sucedían. Cuando llegaron al otro lado, Jesús sabía, por eso los mandó allá. Él sabía que grandes milagros iban a suceder. Así que comencemos hoy a creer que Jesús viene a hacer grandes milagros. No hace 2000 años, Él lo hizo hace 2000 años para que hoy entendiéramos que también Él los quiere hacer hoy. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas en el capítulo 7 que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea que no se las habían lavado, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, ¿qué? No comían. O sea, estaban a veces como todas las personas, sujetas a tradiciones y a costumbres, y se les olvida que el más grande que las costumbres está aquí. No hacemos las cosas de alguna manera, pero no es hacer las cosas de una manera. Lo importante es que Jesús está hoy aquí con nosotros y que hoy le podamos tocar en esa fe, tocar sus bordes de sus vestidos para ser sanados. Podamos creer hoy también que Jesús sigue sanando enfermos, que todavía detiene las tormentas, que todavía hace cosas sobrenaturales, que todavía Jesús viene a nuestros hogares en medio de las tormentas y dificultades.
Dice aquí, dice que porque los fariseos y los judíos, dice, aferrándose a la tradición, en el verso 3 del capítulo 7, aferrándose a lo que ellos habían aprendido, a lo que venían de generación en generación, pero no aferrándose a Jesús. Muchas veces, dice, no comían si no se lavaban las manos. Y sigue diciendo aquí, dice, lavándose, dice, para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los, dice, lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos, dice, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, que no se habían lavado las manos. Eso era todo. ¿Y qué dice ahí? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ideas de hombres. Pero hoy volvámonos otra vez a Jesús. Creo que hoy el Señor quiere hacer ¿qué? Grandes cosas. Jesús tomó este versículo, estos dos versículos de Isaías 29, 13. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis muchas cosas, dice, y muchas cosas semejantes. Bien, dice, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Creo que es el tiempo en que dejamos los pensamientos de hombres y comenzamos a buscar los pensamientos reales y las leyes verdaderas de Dios. Jesús dijo aquí que estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que hoy empecemos a creer. Nos hemos alejado tanto hoy que Jesús parece que no quiere sanar enfermos, pero sí quiere sanar enfermos. Todavía sana cancerosos, todavía echa fuera demonios, todavía multiplica los panes y los peces, todavía hace grandes milagros financieros. Y hoy esta noche volvámonos a Jesús creyendo que Él hace, si lo tocamos, que Él va a hacer grandes cosas, que hoy sana enfermos, que echa hoy fuera demonios. Lo creemos. Volvamos a esas sencillas enseñanzas del Maestro. Queremos volver a ver al que calmaba los vientos, al que levantaba a los muertos. Hoy sigue vivo, hoy sigue haciendo las mismas cosas. Hoy sigue entrando a nuestras barcas en medio de los grandes problemas. Y sigue diciendo aquí, porque Moisés dijo en el verso 10 del capítulo 7 de Marcos, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, o sea, es una ofrenda sagrada, consagrada a Dios. Dice que quiere decir ofrenda a Dios, dice todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, es que esto no te puedo dar porque ya todo lo consagré al Señor. Invalidando el mandamiento de Dios que decía que había que honrar a padre y madre. Creo que tenían más que lo que estaban consagrando. Lo que no querían era dar más allá aquello que era importantísimo para ellos. Ni siquiera siendo sus padres. Dice, y no le dejas hacer más que dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Dice, nadie fuera el hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno dice, tiene oídos para oír, que oiga. No estaba hablando de contaminación física, como las enfermedades que tenemos hoy. Estaba hablando de la contaminación espiritual, lo que ensuciaba el espíritu. Una comida sucia puede enfermarnos o traernos un malestar estomacal, pero no daña nuestro espíritu. Pero los malos pensamientos, las palabras negativas, las palabras sucias, las malas enseñanzas contaminan y dañan el interior del hombre.
Pero hoy comencemos a creer que Jesús sigue haciendo grandes cosas. Por eso Jesús dice, ustedes con sus ideas humanas están impidiendo que yo manifieste el poder de Dios a través de mí. Las grandes obras que Dios quiere hacer a través de mí. Así que hoy podamos creer que Jesús hace ¿qué? Grandes cosas a través de Él. Hoy quiere sanar enfermos, hoy quiere llenarnos del Espíritu Santo. Creo que tenemos que volver poco a poco otra vez a los grandes milagros y a las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hoy tenemos que tocar otra vez al Maestro porque Él quiere sanarnos. Si ese problema financiero, es hora que camine con el Señor, que esté más cerca de Él. Sáquele tiempo al Señor y deje que Él saque el poder suyo a favor de usted. Por eso hemos hecho leyes. Si no trabajo, si no estoy haciendo todo el día lo mío, no me voy a morir, no voy a prosperar. No, usted va a prosperar más. Esté cerca de Él, deje las leyes humanas y comience a acercarse. Que tenga esa hambre y sed del Maestro, que quiera estar todo el día, las horas cerca de Él, oyendo su palabra y conociendo su voluntad. Aquellas personas que vieron sin entender en su totalidad, si hubieran comprendido aquel milagro, hubieran entendido que Jesús quería hacer grandes cosas a través de ellos. Jesús dice más adelante, en el verso 19 del capítulo 7 de Marcos, porque no entra en su corazón aquello que viene sucio físicamente, sino en el vientre y sale a la letrina. Y decía esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre sale, esto contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice, levantándose allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque había hambre, hijos. Querían estar cerca del Maestro, querían escuchar al Maestro. Sabían que había algo que el Maestro podía hacer con ellos. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Había una seguridad. ¿Cuánta seguridad tenemos hoy que el Señor puede hacer algo? Pero poco a poco aquella seguridad en el Maestro se ha ido perdiendo. Pero creo que esta noche volvamos otra vez a esa gloria, a ese poder del Maestro, a la sencillez de creer que Él sana enfermos, que aún detiene las tormentas, que aún hace milagros, que aún echa fuera a los demonios. Aquellas personas estaban seguras, aquella mujer sirofenicia estaba segura que Él podía hacer esas grandes cosas. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que sacie los higos, porque no está bien, dice, tomar el pan de los higos y echarlo a los perrillos. Respondió ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquella mujer estaba dispuesta a tomar el milagro de Jesús bajo cualquier circunstancia. No importaba el impedimento que el mismo Jesús le estaba poniendo a aquella mujer, aparentemente. Estaba desarrollando la fe de aquella mujer. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Noten, desarrolló por aquel incidente que aquella mujer desarrollara una fe. Dice que por esa palabra, aquel demonio saldría en aquel mismo momento. Hay poder infinito en el Señor y hay poder en tener fe en el Señor. Y hay poder en decir que Jesús hace milagros, porque por esa palabra se reciben también grandes milagros para nosotros. Dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama.
Dice, y volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, dice, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron más enfermos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús tenía la solución. Volvamos a la fe sencilla. Jesús tiene la solución. Solo tengamos hambre para salir a Él. ¿Y esto qué significa salir a Él? Significa salieron a buscarle. Tenían fe. Jesús no iba a sus casas. Ellos salieron entendiendo que Él tenía poder para hacer grandes cosas. Creo que es tiempo hoy que salgamos a Él, entendiendo que Él tiene poder para hacer grandes cosas. Padre Celestial, en esta hora, coloca en nuestro corazón otra vez hambre y sed del Maestro. Que tengamos deseo de salir a Él a buscarlo, sabiendo que Él tiene poder para hacer grandes cosas. Saliendo otra vez a buscarlo para sanidades. Saliendo otra vez a buscarlo sabiendo que tiene poder para sacarnos de nuestros problemas financieros. Que hoy puede sanar a los enfermos. Que hoy puede echar fuera a los demonios. Que hoy puede hacer grandes cosas a favor de nosotros. Que hoy puede detener las tormentas también a favor de nosotros. Que hoy puede sanarnos de cualquier enfermedad. Te creemos, Jesús. Hoy salimos a ti por esos milagros. Creemos esas sanidades. Creemos esos milagros financieros. Creemos esos grandes milagros. En el nombre poderoso de Jesús.